Y un día volvieron los podcasts a Emperador Financiero y estoy más que contento de poder compartirte una vez más información que pienso a diario y que pocas veces la expreso como tal. Y me gusta mucho este formato porque sinceramente siento que conecto con la persona que está del otro lado escuchándome y te agradezco muchísimo por el tiempo. Vamos a lo que vinimos. Llevo más de un año hablando de finanzas todos los días de mi vida. Y en este proceso tuve la oportunidad de hablar con miles de personas. Y cientos de esas personas fueron encuestadas con formularios y con preguntas y en Zooms que hemos hecho. Y si fuiste alguna de esas personas, te agradezco muchísimo toda la información que me diste y que conmigo fuiste sincero o sincera. Porque toda esa información me ayuda a que después de muchísimo tiempo llegue a una conclusión. Y es que la gran mayoría de personas me viene con el mismo problema, que quieren mejorar sus finanzas y todos tienen como situaciones diferentes para solucionar. Pero el gran motivo por el cual la mayoría de las personas no mejoran en sus finanzas, inclusive después de tener toda la información técnica a su disposición, es porque las personas no están siendo sinceras consigo mismos. Quiero que me prestes mucha atención en lo que te voy a contar hoy, porque la mayoría de las personas nos enfocamos en la parte técnica. Ok, quiero el Excel para llevar mis gastos, quiero que me enseñes cuál es la fórmula para llevar el presupuesto y calcular mi capacidad de ahorro y de inversiones. Perfecto, yo se los enseño, pero así y todo hay personas que con el tiempo no están logrando resultados reales. Y eso es porque no están siendo sinceras consigo mismas. ¿Qué significa ser sincero? Básicamente no se están diciendo la verdad acerca de su situación financiera. ¿Sabes por qué? Porque les duele en el ego ver que o están ganando poco o que están ganando buen dinero, pero que lo están desperdiciando totalmente y que no están invirtiendo nada, que están haciendo las cosas mal. O que están tratando de vivir por encima de sus posibilidades y que por eso terminan endeudados, entre muchísimos otros escenarios. Quiero que entiendas lo siguiente. Si uno no se sienta en ningún momento a pensar en total silencio y calma, si vos en ningún momento te sentás a cuestionarte qué es lo que venís haciendo en el pasado para estar en tu situación actual y cómo estás actuando en el presente para analizar cuál es el futuro que estás creando. Porque sí, la mejor manera de predecir el futuro es que vos mismo lo crees. Si vos no haces eso, jamás vas a tener un cambio real. Quiero que analices cómo vivimos hoy en día. Vivimos en la locura total de hacer 1.000.000 de cosas, de tratar de quedar bien con todo el mundo, de tratar de cumplir con todos, de decirle que sea cada compromiso que se nos presenta. Para colmo tenemos las redes sociales que nos bombardean todo el día con un montón de información, los medios de comunicación que hacen lo mismo, el marketing que casi que nos obliga a comprar porque nos muestra qué es lo que nosotros deseamos y nos dice cómo están las ofertas y demás. Todo el tiempo nos distraemos con un montón de cosas que hacen que terminemos tomando malas decisiones. Pero además de todo eso, en ningún momento estamos con nosotros mismos. Siempre estamos o con un amigo, o con el trabajo, o con el estudio, o con esto, o con lo otro, y nunca nos analizamos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos damos cuenta de todo eso, lo que termina generando es que nunca trabajemos en lo que realmente es importante, que es en nosotros y llevar las finanzas en nuestros números y en nuestro plan financiero. Yo te quiero hacer un par de preguntas. La mayoría de la gente me dice, a mí me encantaría tener un patrimonio de $1.000.000. Perfecto. Es totalmente posible. Ahora, ¿cómo pretendés llegar a tener $1.000.000 si cada vez que juntás $500 te querés ir de viaje porque estás estresado y te lo mereces? ¿Cómo pretendés llegar a tener $1.000.000 si utilizás la tarjeta de crédito como si fuera un ingreso extra y lo que estás haciendo es hacer rico al banco? ¿Cómo pretendés llegar a tener $1.000.000 si cuando te doy un libro de inversiones decís no, es que me aburre y no lo entiendo y me da sueño y no tengo tiempo? Pero después subís todos los días a TikTok videos.
¿Cómo pretendés llegar a tener $1.000.000 siendo incongruente? Y como estos hay cientos de comportamientos que te podría decir, que lo único que logran es que terminemos arruinando nuestras finanzas. Y todo esto comienza con el mismo punto, y es que no te estás frenando a pensar, no te estás cuestionando, a decirte a vos mismo, ¿qué estoy haciendo con cada dólar que llega a mi vida? ¿En qué lo estoy utilizando al dólar ese que llega a mi vida? ¿Eso que estoy comprando o consumiendo va acorde a mis valores o no va acorde a mis valores? Te va a sorprender un montón en el momento en el que lo hagas, darte cuenta de que estamos gastando muchísimo dinero en cosas que decimos, si al final yo esto no lo necesito, no va acorde a lo que quiero, ¿por qué estoy gastando mirá lo que te voy a decir, el poco dinero que tenés en eso? Y para terminar, porque no quiero que sea muy extenso, te voy a decir lo siguiente. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no se cuestiona? Primero porque les da miedo ver la realidad. Les da miedo aceptar la realidad en la que viven. Les da miedo aceptar que están haciendo las cosas mal o que las hicieron mal en el pasado. Y la segunda razón es porque no saben cómo hacerlo. Mucha gente me dice, perfecto, me senté, agarré el papel a la lapicera y no sé por dónde empezar. No tengo ni idea qué escribir. Y la realidad es que en internet hay un montón de guías gratuitas que te ayudan o que te dan preguntas para que sepas por dónde empezar. Pero muchas personas se ahogan en un vaso de agua y no lo buscan. Ahora, ya entendimos el punto principal. Y es si vos no te cuestionás, para resumir lo que venía diciendo, si vos no te cuestionás, no podés entender cuáles son tus comportamientos actuales, cuál es tu situación financiera real actual, no la que vos pensás que tenés, sino la situación financiera real. Y si no me crees en todo lo que te digo, nos vamos a remontar a marzo del 2020, cuando estaba empezando la pandemia. En ese momento había muchísimas personas que tenían un auto, tenían un alquiler, una casa bonita o lo que fuera, tenían un trabajo, de vez en cuando, una semana al año se iban de vacaciones. Vos veías a ese tipo de personas, familias, parejas, y decías, son personas estables financieramente, son personas que aparentan estar bien, ¿sí? Pero cuando llegó la pandemia, se hundieron en la pobreza, pasaron de ser clase media a ser clase baja, tuvieron que salir a rematar el auto, a vender hasta lo que no tenían, a sacar préstamos para poder sobrevivir. ¿Qué fue lo que pasó? No se cuestionaron qué fue lo que venían haciendo. Ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, pero nunca se enfrentaron a la realidad de que no tenían un fondo de emergencias, de que no tenían un patrimonio con inversiones, de que no tenían ingresos pasivos, de que solamente tenían una fuente de ingresos. Si vos no te cuestionás cuando llega un problema serio, o cuando llega una situación como la pandemia que te puede llegar a afectar un montón, te termina destrozando. Por eso es importante que a partir de hoy te sientes y empieces a pensar un poco más en vos, en cómo estás utilizando tu dinero, en cómo está tu situación actual con tus finanzas, en cuáles son tus comportamientos y si eso va acorde a lo que vos querés conseguir. Porque si no, nunca vas a conseguir ese resultado que querés. Ahora, si querés saber cómo aplicar todo esto que te estoy diciendo, durante la semana próxima o durante los próximos días voy a estar enviando a mi lista de contenido exclusivo, que es mi newsletter, que es totalmente gratuita, las preguntas para aplicar paso a paso todo lo que te dije hoy. Si todavía no te suscribiste, tenés que ir al link que está en mi perfil de Instagram, @emperador.financiero. El link que aparece en mi perfil, te va a salir una serie de opciones y la primera opción de todas dice newsletter gratuita o newsletter de contenido exclusivo, algo por el estilo. Apretás ahí, pones tu mejor email y te suscribís. Y apenas te suscribís y te vas a sumar a las casi ya 100 personas que somos en esta lista, muchísimas gracias a todos los que se están sumando, te va a llegar un email de bienvenida con un regalito muy especial, no te voy a decir nada más que eso. Pero ahora sí, para finalizar, te voy a compartir una frase que me encanta y que dice lo siguiente: nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Volviendo al ejemplo del patrimonio de $1.000.000.
¿Lo querés tener? ¿De verdad lo querés tener? Hay gente que dice que lo quiere a los 20, llega a los 40, a los 50 y lo sigue queriendo, nunca lo logran. ¿Sabes por qué? Porque nunca empiezan a hacer las cosas bien, porque nunca empiezan a cuestionarse, porque nunca empiezan a trabajar las finanzas como hay que hacerlo, porque no tienen un mentor que los guíe. Así que a partir de hoy lo podés hacer. Ahora sí, para terminar, espero que te haya gustado este podcast, volviendo un poquito a expresarme mediante este medio. Espero te haya puesto a pensar un rato, y si te dolió algo de lo que te dije, muchísimo mejor. Quiere decir que algo sonó en todas las palabras que dije hoy. Si te gustó, te pido por favor que valores este canal de podcast con estrellas, así seguimos creciendo. En Spotify, si estás escuchando en YouTube, ponle un me gusta, comentalo, compartilo con alguien que vos consideres que necesite escucharlo. Y te recomiendo y te recuerdo que si vos estás al 100% comprometido con tus finanzas personales, hablame en emperador.financiero en Instagram. Mandame un mensajito, decime: Ángelo, tengo tal situación, ¿cómo la podemos resolver? Si sos una persona comprometida, si sos una persona con ganas, si sos una persona que veo que tiene esa predisposición, podrías llegar a calificar a una asesoría 1 a 1 conmigo de 60 minutos. Pero no cualquiera llega a ese punto, solo las personas que están 100% comprometidas con sus finanzas. Así que sin más, que termines excelente tu día y cuestionate, te va a servir un montón. Nos vemos.